Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque nos has congregado en este día a este grupo de varones, mi Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Queremos ser edificados en tu palabra, Señor, parecernos cada día más a ti, mi Dios, porque esa es nuestra meta, Señor, cada día más llegar a la estatura, mi Dios, del varón perfecto que es Cristo Jesús. También te pedimos por los hermanos que hoy no pudieron estar, Señor, donde quiera que se encuentren, guárdales, bendíceles, mi Señor, protégeles. Damos gracias, Señor, y te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. No queremos oír palabra de hombre, sino queremos oír la voz de tu Espíritu ministrándonos en esta noche, Señor. Que al salir de este lugar salgamos bendecidos por tu palabra. Mi Dios, usa mi vida, dame sabiduría, Señor, para poder transmitir a mis hermanos el mensaje de tu palabra y lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, ¿quiere oír palabra de Dios? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. El tema de hoy se llama la madurez de un hombre de Dios. Está poderoso. Me gustó. Me ministró el Señor. Y me ha servido mucho. Le voy a hacer unas preguntas al aire, no me las conteste. Nomás medítelas. Primero le voy a dar una definición. El hermano Rigo nos compartió el martes pasado la madurez espiritual, ¿verdad? Y el ser maduro, ¿qué es la madurez espiritual? ¿Qué es el ser maduro espiritual? El ser maduro espiritual es estar en una etapa avanzada del desarrollo espiritual, generalmente como resultado, dice, de la experiencia, la enseñanza y en la mayoría de los casos, la vivencia y práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es como un hombre de Dios crece hasta la madurez. Dice, ¿se puede saber, pregunta, ¿se puede saber si un cristiano es maduro espiritual? La respuesta es sí. ¿Cómo se manifiesta la madurez? Por medio del comportamiento y la conducta. ¿Cómo sé yo si soy maduro espiritual? Es necesario hacernos un autoanálisis y reflejarnos en la palabra de Dios para poder saberlo. La madurez espiritual, hermanos, es un proceso de crecimiento. Esto es un proceso que requiere de una condición, y es la siguiente. Cuando una persona recibe al Señor Jesús como su Salvador, reconoce su condición de pecado y se arrepiente de su vida pecaminosa, recibe por la fe la salvación. Ahora abra conmigo la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 48. Ahí vamos a basar el estudio. Mateo 5, 48. Me avisa cuando ya lo tenga. 48. Mateo 5, 48. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así. Está el Señor Jesús hablando, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice el Señor. Poderoso, ¿no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como le estaba diciendo, la madurez espiritual es un proceso que inicia con algo que se conoce como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿qué es el nuevo nacimiento? El Señor Jesús tuvo una conversación con un hombre principal de los fariseos. Vamos a hacer una dinámica. Les voy a leer los textos, quédese ahí en Mateo porque vamos a estudiar para avanzar en el tiempo. Cuando le diga vamos al texto, me acompaña, ¿qué le parece? Amén. Ok, mire, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que vino a Jesús de noche, ¿verdad? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense qué importante, sabemos, le decía, que has venido como maestro. Sabían ellos que él, pero no lo aceptaban como lo que él era. Sabían que había venido como maestro, no como el Mesías, no como el Salvador de Israel. Por eso el Señor le dijo,
el Señor le dijo, mire, esto es bien importante, saber y entender, para que no caigamos en lo mismo como ellos, y saber y entender en qué Jesús hemos creído. Todos los que estamos aquí creemos que hemos creído en el Jesús Salvador, en el Mesías, ¿verdad? En ese hemos creído, en nuestro Salvador. Y eso es bien importante, porque mire, hay muchas personas dentro de las congregaciones que creen en otro Jesús, en un Jesús que es chido, en un Jesús que es buena onda, en un Jesús que permite ciertas libertades. Hoy no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no conoce al Jesús de la Biblia? Que es bien importante conocer al Cristo de la Biblia y tener un encuentro con Él para que uno pueda experimentar en la vida lo que es el nuevo nacimiento. Mire cómo le dijo. Respondió Jesús y le dijo, en Juan capítulo 3, verso 3, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua como un símbolo de la palabra. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué importante. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mira qué importante el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de sangre, no es por herencia. No es porque mi papá era cristiano y eso a mí me hace cristiano. Porque no es por herencia sanguínea. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y si por herencia yo me considero hijo de Dios, entonces yo sería un nieto. Pues Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Eso es bien importante. Miren, cuando una persona nace de nuevo, tenemos lo que conocemos como un bebé espiritual que nació, ¿verdad? Nació un bebé espiritual. Los niños son muy bonitos. Los niños espirituales también. ¿Verdad? Pero ese niño necesita crecer. Necesita desarrollarse. Porque un niño chiquito es bonito, son bien graciosos. ¿Sí o no? Qué bonitos son los niños. Pero imagínese un niñote de 40 años. Un niñote grandote, sí. En cierta ocasión, yo trabajaba en la construcción y fui a visitar fui a hacer un trabajo en una casa y me dice la señora, porque llegamos a las 8 de la mañana y me dice, se esperan un ratito, es que está dormido el niño. Y no quiero que lo despierten por el ruido. Entonces, pues nosotros dijimos, no, pues vamos a trabajar, empezar ahí para no hacerle mucho ruido, para no despertarle al bebé. Le dije, pues yo me imaginaba una criaturita. Oye, cuando se levanta el tremendo barbón. Mami. Entonces, yo pensé que era, no sé. Entonces, me dice, el papá del bebé, me dice ella, dice, mire, ya pueden trabajar que ya despertó el niño. Y yo, caray, pues qué niñote. Mire, hermano, esos niñotes no quieren crecer. Y así hay niños espirituales bien grandotes que se convirtieron en el primer sermón de Pedro y hasta el día de hoy no han crecido porque no quieren crecer. Y qué importante es crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Pero hay cristianos que tienen el síndrome de Peter Pan. No quieren crecer, quieren seguir siendo niños y se quedaron como niños y no quieren avanzar al siguiente paso, a la madurez espiritual, porque es un desafío, pero es necesario. Es necesario, no es malo ser niño, no es malo ser niño, todos somos niños, pero es necesario crecer y avanzar hacia la madurez espiritual. Entonces, mire, dice Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto en este versículo, utilizado por el Señor Jesús, no tiene la idea de alcanzar un estado de infalibilidad o de inerrancia. Eso solo la mantiene Él. Sino la idea, lo que transmite por el contexto de las palabras, es un estado de madurez. Un estado de estar completo, de estar maduro. ¿Cómo es un hombre maduro?
un hombre firme, un hombre estable, un hombre que no lo mueven las situaciones, un hombre que tiene entendimiento, que comprende. Dice, esto no significa que Jesús era un perfeccionista en el sentido que enseñaba a los hombres que debían alcanzar la impecabilidad mientras estaban en la tierra. No, ¿por qué les está diciendo Jesús eso? Dice el verso 43 de Mateo 5:43. Póngase ahí en el texto para que me siga. Mateo 5:43 dice, vamos a tomar un poquito el contexto para entender la palabra. Dice, ¿oíste que fue dicho? Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sabes que los fariseos enseñaban que una persona debía amar a quienes estuvieran cercanos o que fueran parientes? A esos deberían amar. Es fácil amar a la esposa, ¿no? Es espontáneo. Amar a los hijos. Pero ellos enseñaban que los enemigos de Israel debían ser odiados. Pero la ley no dice eso. Es bien importante. Implicando así ellos que el odio era el medio que Dios usaba para juzgar a sus enemigos. Y eso es falso. Es imposible que en el corazón de Dios albergue odio, porque Él es amor. Mire, los juicios de Dios no tienen su fundamento en el odio, sino en la justicia. Y en algo que muchas veces se le olvida a la gente, es que Él es un Dios santo, que aborrece el pecado y castiga la iniquidad, porque es justo. ¿Qué es ser justo? Ser justo es darle a cada quien lo que se merece, ya sea bueno o sea malo. Eso es ser justo, porque Dios no es un juez corrupto. ¿Qué es una persona corrupta? Una persona corrupta es una persona que, por ejemplo, un policía corrupto. Usted va corriendo en el freeway, rebasó el límite de velocidad y lo para el policía. Y uno puede argumentar y decirle, es que no vi el rótulo del speed limit. ¿Qué tiene el policía que hacer? Decirle, oh, está bien, te puedes ir porque no lo viste. Está pasando por encima de lo que dice la ley. Eso lo convierte en corrupto. Dios no puede pasar por encima de su ley, porque Él es justo. Y Él aplica la ley que Él ha establecido con justicia. Por eso es el Dios justo. No existe ningún mandamiento en la ley mosaica en donde mande el pueblo de Dios a odiar. No existe eso, sino amar. Jesús lo resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley, dijo el Señor. Volvamos allí al Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, seamos maduros, completos y entendidos. Verso 44. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? Dice el texto. Verso 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El estilo de vida de un creyente, de un cristiano, revela claramente a qué familia pertenece. Como hijos de Dios manifestamos sobre nuestra vida las condiciones y los atributos de nuestro Padre. Hasta en lo natural se ve. A ver, el niño salió berrinchudo igual que el papá. Salió inteligente como la mamá. Y se manifiestan los rasgos de sus progenitores. Lo mismo es en lo espiritual. El Hijo de Dios manifiesta los rasgos espirituales de su papá. Dice el verso 46. Porque, mira qué importante, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí está el verdadero sentido espiritual de la ley. ¿No hacen lo mismo los del mundo? Los del mundo aman a los que los aman. Si me quieres, te quiero. Si me aborreces, te aborrezco. Así se maneja el mundo. Si me das, te doy. Pero nosotros, ustedes no deben ser así, dice el Señor, porque dice, mire, porque si amáis a los que os aman, ¿qué hay de más en eso? Eso lo hace cualquiera.
Dice, las personas que no entienden acerca del amor de Dios y su justicia se conducen de acuerdo a su pensamiento. Incluso dentro de las congregaciones. Hay hermanos en Cristo, mire, lavados por la sangre del Señor, comprados por la misma sangre, que no se hablan. No se hablan. Uno se sienta a un lado y dice, a ver, él lo sugiere, siéntese aquí, y lo van a sentar a la parte del que le cae mal. Y dice, y uno se da la vuelta y ya se cambió para allá. Qué tremendo. Y dentro del cuerpo de Cristo, imagínense que esta mano no quiera esta. Imagínate, somos un cuerpo. No hay más grandes ni más pequeños dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función. El cristiano maduro que comprende y obedece la palabra de Dios, se sujeta a ella. Y sabe que no puede permitir en su corazón que nada lo desvíe del propósito de Dios. Que nada le cause alguna raíz de amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El hombre de Dios que tiene entendimiento, que es completo, que es maduro, no permite que una raíz de amargura le estorbe, y por ella pueda dejar de alcanzar el favor de Dios. No quiere decir que el creyente pueda caer de la gracia y perder la salvación. La advertencia tiene que ver con las bendiciones propias que conlleva el ser salvo. No dejes de alcanzar el favor de Dios por estar de amargado. La misma madurez espiritual y conocimiento de la Escritura lleva al hombre maduro a arreglar todas las situaciones que surgen. Porque siempre surgen. Somos seres imperfectos buscando un bien común que es agradar a Dios. Y en nuestra imperfección a veces vamos a tener contradicción. Siempre hay roce. La iglesia es un hospital en donde todos venimos a aprender, a dejar actitudes que a Dios no le agradan, a ser moldeados por la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos... Fíjate, de un mismo sentir, dice el apóstol. Sed todos de un mismo sentir. ¿Y cómo debe ser ese sentir? Dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y dice el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición de Dios. Veamos ahí en Mateo 5:47. ¿Qué sigue diciendo el Señor? ¿Qué les había dicho? Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y dice el verso 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dice, ¿no hacen también así los gentiles? Increíble que estas cosas suceden adentro de los santos, pero pasan. ¿Por qué? Porque las permitimos nosotros mismos. Dice, algunos no se hablan, fíjese, porque se caen mal dentro del cuerpo de Cristo. Eso es increíble. Y a veces tomamos actitudes bien feas, como no me habla, no le hablo. Tremendo. ¿Sí? Dice el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean ustedes perfectos, dice, completos. Mira, que los sentimientos de nuestra naturaleza pecaminosa no prevalezcan por encima del mandamiento de Dios. Nosotros debemos de subirnos al nivel de la palabra de Dios, no querer bajar la palabra de Dios a nuestro pensamiento. A ver, el estándar de la vida cristiana es elevado. Es elevado. Por eso es para valientes. Y aquí hay puro valiente. Amén. Amén. Puro valiente. Ser cristiano es valiente. Es valiente. No, hacer lo malo cualquiera. Y bien fácil hacer lo malo, pero hacer lo bueno, hacer lo que a Dios le agrada, demanda retos. Y por eso estamos hoy aquí. Porque queremos hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí o no? Amén, claro que sí.
El mandamiento es parecernos cada vez más a Cristo, practicando sus obras. El mensaje que el Señor Jesús está transmitiendo no habla de la norma de justicia divina. Debemos ser perfectos, maduros. Es obvio que el pecado, el odio, el fraude, la venganza no caracterizan a Dios, ni debe caracterizar a sus hijos. Él nunca rebaja su norma para acomodarse a los seres humanos. En lugar de eso, la santidad de Él es la norma de vida para nosotros. ¿Cómo dice el mandamiento? Sed vosotros santos, porque yo soy santo. Y ese es un imperativo. Sed santos, porque yo soy santo. Mire, aunque el hombre nunca alcance completamente esta norma, la persona que confía en Dios, que goza de la justicia de Dios, se reproduce automáticamente en su vida las características de Dios. Y fíjense que también el apóstol Pablo le escribía a los hermanos acerca de la madurez, a que avanzaran, a que no se estancaran, a que siguieran creciendo, porque a eso somos llamados todos, a no quedarnos como los arbolitos chiquitos, esos bonsai, que crecen bien bonitos, pues están así bien chiquitos, bien bonitos. No, necesitamos crecer, avanzar hacia la madurez, seguir hacia el siguiente paso, avanzar hasta la perfección, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mire, vaya conmigo allí a Efesios, por favor, allí al capítulo 4. Vamos a ver los ruegos del apóstol Pablo que le hacía a los hermanos. Efesios capítulo 4, vamos a leer del verso 1. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice el apóstol, dice, yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Fíjese cómo dice el apóstol, yo pues preso en el Señor. Fíjese la madurez que tiene el apóstol Pablo, que entiende y que comprende el propósito de Dios. Dice, yo pues preso por causa del Señor, por el evangelio. La madurez del apóstol Pablo, que sabe y entiende que está preso y que es la soberanía de Dios que lo tiene ahí. Fíjense lo que él hacía mientras estaba preso. Pablo está custodiado en una casa por soldado romano, encadenado de sus manos a un soldado. ¿Qué hacía Pablo? La carta a los Filipenses dice que Pablo, no recuerdo si es cada 4 horas o cada 6 horas que cambiaba la guardia. Entonces, cada vez, ¿qué hacía Pablo? Cuando lo encadenaban a un soldado romano, le hablaba de Cristo, le testificaba de Cristo. Al grado, dice la carta a los Filipenses, dice que todas sus prisiones se han hecho patentes en el pretorio, en la guardia pretoriana del César, en el servicio secreto del César. Y al final, y dice que los hermanos cobraban ánimo al ver lo que Dios estaba haciendo con Pablo adentro. Fíjense el propósito de Dios. Mete a Pablo a la cárcel para que Pablo le predique a los soldados, para que los soldados no le estorben a los hermanos que andan predicando afuera. Pero ¿qué hubiese pasado si Pablo lo mete en casa y comienza a renegar? Oye, si yo ando predicando, yo hago lo bueno, oye, yo te sirvo, y a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Oh, Dios tiene propósito en todas las cosas, aún en que se me dañó el carro. Hay un propósito. Dice Pablo dice, no está renegando, quejándose o diciendo estoy preso. Imagínense, está preso porque él entiende que está por causa de Dios, no está por ladrón. Él sabe que él no está preso porque pidió prestado y no pagó. No, y lo demandó el hermano. No, está preso por causa del evangelio. Dice, mira cómo dice el apóstol, dice, os ruego, hermanos, ahí en el verso 1, a pesar, mira, de la autoridad que Pablo, que él podía decir, hermano, yo les ordeno, porque él tiene autoridad apostólica. No, mas sin embargo, Pablo es un hombre tierno. Cuando tiene que ser duro, es duro. Hay un pasaje en la carta a los Corintios que habla bien bonito, bien tierno, cuando dice, hermanos, yo les ruego por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Ay, me hace acordar a mi mamá cuando me decía, ay, angelito chulo.
Porque venía a darme. Así está Pablo. Yo les ruego que anden, dice, como es digno. Porque ahí nos tienen como los que andamos en la carne. Y aunque no andamos en la carne, ni militamos según la carne, dice, porque no quiero llegar a ustedes con vara. Cuando Pablo tenía que ser duro, era duro. Pero mira cómo le dice a los hermanos. El cariño del apóstol. Dice, hermano, les ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Qué es andar? El otro día estudiábamos y veíamos esa palabra. Andar es andar por todos lados. La palabra tiene el significado de andar alrededor. De si yo ando en mi trabajo, yo debo andar como es digno de mi vocación. ¿Cuál es mi vocación? Ser hijo de Dios. Si yo voy a donde yo me conduzca, si voy a la montaña, soy hijo de Dios. Debo andar como es digno de acuerdo a mi vocación. No, aquí no me ve el pastor y me desboco. No, soy hijo de Dios. Y el que me ve, porque tenemos la idea, miramos para todos lados y se nos olvida ver. Se nos olvida ver aquel que todo lo ve. Dice, ¿cómo debe ser ese vivir? Digno de la vocación, del llamado, a ser cada vez más parecidos a Él. ¿Y qué significa eso? Ser digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. El verso 2 te lo va a decir el apóstol Pablo. Dice el verso 2. ¿Cómo es ser digno de la vocación? Dice el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre. Fíjate cómo dice. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice. Si se están mordiendo entre ustedes, dice, tengan cuidado, no se vayan a consumir. ¿Cómo estarían sus hermanos? Parecía el UFC ahí. Pero mira cómo dice que se soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. En amor, dice. ¿Cómo? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4. Un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor. Una fe, un bautismo, verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice. Y sigue el ruego del apóstol, que nos lleva, fíjate, ahora nos va a llevar Pablo del conocimiento a la práctica, como hombre maduro. Vamos a ir del conocimiento a la práctica. Lo que aprendo, lo practico. Dice, vamos a saltar hasta el verso 17 del capítulo 4. Vamos a la práctica. Esto pues digo, dice, y requiero en el Señor. No lo está exigiendo Él, no. Lo requiere en el Señor. Dice, que ya no andéis. ¿Qué es andar? Andar por todos lados. Vivir, tener sentido de convivir, del estilo de vida. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, o sea, que ya no vivamos como los otros gentiles que andan, o sea, que viven en la vanidad de su mente, porque necesitamos avanzar a la madurez. Dice, la vanidad de su mente, o sea, en los pensamientos vacíos de los gentiles, sin rumbo y sin dirección, como andábamos antes de conocerle, que no sabíamos ni a dónde íbamos, ni no teníamos dirección, no teníamos destino, vagábamos por este mundo sin fe, sin esperanza, sin Dios. Dice el apóstol en el verso 18, ¿cómo son estas personas? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mira el verso 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es aprender a Cristo? Dice, es más que aprender de Cristo. Pues una cosa es aprender de Cristo y otra cosa es aprenderlo a Él. Dice, aprender a Cristo es identificarme con Él, vivir conforme a lo que Él exige, a lo que Él dice en su palabra. Mire,
Dice, ustedes no han aprendido hacia Cristo. ¿Quién les enseñó a que pueden vivir y hacer lo que les da la gana? Dice el apóstol, no, ustedes no aprendieron hacia Cristo. Dice, hoy en día, tristemente, hay mucho cristiano que anda buscando cuál es el límite. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede y hasta dónde no? ¿Qué está permitido y qué no? El hombre de Dios, el hombre que ha entendido, que está firme, que sabe en quién ha creído, que sabe cómo es su Salvador y las demandas de Él, no anda preocupado. ¿Y hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo fumar? Esas son las preguntas de los cristianos de hoy en día. ¿Puedo dormir con mi novia? Y de todos modos nos vamos a casar. Venía un muchacho y dice, hermano, dice, mi novia y yo nos vamos a casar y nos amamos. Ah, qué bueno, felicidades. Dice, ¿me puedo quedar a dormir con ella en su cuarto? Fíjate, ¿y qué van a hacer? ¿Qué pregunta? ¿Y qué van a hacer ahí los dos encerrados en el cuarto? No, pues ¿qué cree usted que van a hacer? Y luego dice, hermano, pero es que la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjate el pensamiento. El pensamiento y son hijos de Dios. ¿Sabe por qué piensa de esa manera? Porque anda en la vanidad de su mente. Porque no ha entendido que Dios es un Dios santo. Que Dios es un Dios que tiene estándares a los cuales tenemos que subirnos. No querer bajar el estándar a nosotros, a nuestro pensamiento. Los hijos de Dios debemos vivir agradándole a Él. Y dice el apóstol en el verso 21. Ve cómo les dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y el verso 21 les dice, un sí condicional, dice, si en verdad le habéis oído. Interesante, ¿no? Si en verdad le habéis oído. Porque si no le has oído, ¿de qué sirve mi disertación? Hay que predicarte mejor el evangelio. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que a veces sucede es que los requisitos de la vida cristiana son muy altos para los que solo tienen un conocimiento acerca de él. Pero aún les hace falta aprender a Cristo. ¿Cómo era Cristo? Ay, yo quiero ser como Él. Interesante. Entonces, ¿qué debemos hacer si en verdad le habemos oído y hemos sido enseñados por Él? Va a decir el apóstol Pablo en el verso 22 la respuesta. Mire, si en verdad le hemos oído y hemos aprendido de Él, ¿qué debemos hacer? Verso 22. Dice el apóstol. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, cuando le escribe a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas hay que dejarlas atrás. Hay que dejarlas atrás. Esa es responsabilidad nuestra. Él no lo va a hacer por nosotros. Él te va a dar la fuerza para hacerlo. Dice, el despojarse, usado como metáfora de quitarte la ropa sucia y vestirte de ropa limpia. El verso 23, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira, debemos continuar cada día renovando nuestro pensamiento, pensando en las cosas que le agradan a Él. Mira, la mente es bien tremenda. A veces nos la pasamos, imagínate, nos la pasamos viendo Chucky, el muñeco diabólico, y en la noche, ¿qué crees que vas a estar soñando? A Chucky. Ay, luego viene con el pastor. Ay, pastor, ore por mí, que siento que el diablo me anda siguiendo. Hey, ¿qué has estado mirando? Pues al Chucky. Friday 13. Ah,
Imagínate, dice, debemos continuar cada día renovando nuestros pensamientos, presentándonos cada día delante de Él y agradándolo. Romanos 12:1 dice, no lo busques, te lo leo. Dice, así que hermanos, fíjate, dice, os ruego. Me gusta el apóstol Pablo, que no impone nada, porque él sabe qué es responsabilidad de nosotros. Porque cada quien le sirve al Dios que conoce. Y Pablo dice, así que os ruego por la misericordia de Dios, y es que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo es, como está vivo, está viviendo. ¿Cómo debo presentarme yo? Como un sacrificio que está viviendo de una manera digna y agradable a Él, que ese es el verdadero culto, con entendimiento. Con entendimiento en lo que hago. Me presento delante de Dios como un sacrificio vivo, como alguien que está viviendo de una manera digna y agradable a Él. Que ese es el verdadero culto, con entendimiento. Sigue el apóstol Pablo allí en el verso 24 de Efesios 4, dice, y vestíos. Fíjate que no dice, y el Señor los va a vestir. No, vístete. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual, vamos avanzando hacia la madurez. Vamos del conocimiento a la práctica. Por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En cierta ocasión vino un hermano y dice, hermano, quiero que oren por mí, en un grupo así como este, un grupo así. Dice, ¿y cuál es la petición, hermano? Es que traigo un espíritu de mentiras, dice. Órale, o sea que si te expulsamos ese espíritu, ya no vas a mentir más. Pues sí, no tiene sentido común. No, esa es una mala actitud que tienes que entregársela a Cristo. Y decirle, Señor, ayúdame. Es que no mientas. ¿Para qué mientes? No mientas, no digas mentiras, habla la verdad. Mira cómo dice, verso 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos. Ahora, esto no es un mandamiento, porque muchas veces decimos, la Biblia dice airaos, y notamos unas buenas. No es mandamiento, podemos enojarnos, pero no al grado de que la ira te controle. Porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y que la ira nos lleve a cometer hechos que después podemos lamentar. Porque a veces cuando estamos enojados, nos parecemos a aquel de Apocalipsis que dice que parece cordero y habla como dragón. Tremendo, dice, verso 27. Ni deis lugar al diablo. No le demos chance al diablo que use el enojo descontrolado para cometer actos que no convienen a un hombre de Dios, a un hombre maduro que entiende, que sabe dónde está parado. Verso 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. No te comas las uvas del supermercado, no están para comérselas, están para comprarlas. Y llegamos y no te las comas. Ahí no dice cómetelas y si te gustan cómpralas. Bueno, dice así. Pero nosotros bien sigilosamente ya, y repartimos todo lo que viene con nosotros. Ay, qué tremendo. Dice, mira, el que hurtaba no hurte más, sino que tiene que hacer, si no trabaje. ¿Sabe que hay cristianos que no quieren trabajar? No quieren trabajar. Es que sí, según ellos, es que vivo por fe. No, eres flojo. Ponte a chambear. El apóstol, mire, hay hermanos que van de iglesia en iglesia sacándole billete a los hermanos, como los cristianos son buena onda. Y ahí van de 5 en 5. De 5 en 5. Hoy vinieron el jueves aquí. Ay, que estoy quebrado. Présteme $5. Présteme, le sacan 5 al pastor Mauricio. No, al pastor más, porque el pastor tiene que dar más. Y ahí va. Se llevan de aquí. Mira, se llevan de aquí $100.
Y luego el domingo van a otra iglesia y así se la viven y no trabajan. Y dice el apóstol Pablo, el que no trabaje, que tampoco coma. Que tampoco coma. Dice, sí, no que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, el que hurtaba no hurte más. Verso 29. Uy, esto está bueno. Ya vamos a ir terminando. Dice, mira, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Mira, a veces decimos palabrota y nos escondemos detrás de que es que en El Salvador así hablamos. Así hablamos los salvadoreños. Somos los costeños. Así somos los del norte. Oye, ¿los de Cristo cómo hablan? ¿Cómo debemos de hablar de Cristo? En cierta ocasión nos invitaron a mi esposa y a mí a una fiesta, a unos hermanos. Y había personas que no conocen del Señor. ¿Y qué debemos de hacer los hermanos? Ser luz para ellos. Pero ¿qué hacemos los cristianos? Fíjense el entendimiento de niño. Que quiero identificarme con ellos. Y empezar a hacer cosas para que ellos no se sientan mal. Dice, es que para que no piensen que somos raros, dice. Y al rato estamos bailando, estamos tecniqueando, dicen en mi país, con ellos para que no se sientan mal. No. Mire, esos hermanos, de repente los empecé a oír que se empezaron a decir palabrotas, palabritas y palabrotas. Y le digo, oye, ven acá, hermano. Oye, qué feo hablas. ¿Qué diferencia hay entre tú y aquel que está allá? Dice, no, hermano, que en El Salvador, me dice, es que así hablamos. Ay, ¿y tú no eres ciudadano del cielo, güey? ¿Cómo debes hablar? ¿Cómo hablan los ciudadanos del cielo? Hablamos un lenguaje que a Dios le agrada. Que a Dios le agrade. Yo no debo de agradar a los hombres, debo de agradar a Cristo. Y afectarlos por mi manera de vivir, no por identificarme con ellos. Que ellos vean en mí, que en mí hay algo diferente. Que ellos anhelen lo que yo tengo. Que digan, wow, los cristianos nunca están tristes. Mira, no es necesario decir palabrotas para estar alegre. No. Dice el verso 30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios diciendo esas palabrotas. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mira el verso 31. Quítase de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El contraste que el apóstol Pablo está haciendo entre la inmadurez y el buen entendimiento que lleva a la madurez, a un hombre de Dios firme, completo, que sabe dónde está parado, que está bien cimentado sobre la roca que es Cristo. Verso 32, ya para terminar. Antes, dice el apóstol Pablo, iba a hacer el contraste. Dice, sed benignos unos con otros. ¿Qué es ser benignos? Sean buenos, sean misericordiosos. Y mira, dice, perdonándoos unos a otros. Decimos, que te perdone Dios. Yo no soy Dios. Hermano, perdóneme que lo ofendí. No, pídele perdón a Dios. Y tomamos actitudes bien feas. Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe por qué a veces a los cristianos les cuesta perdonar? Porque no han entendido que ellos fueron perdonados. Una persona que ha entendido el perdón tiene la capacidad de perdonar. Porque ha entendido que él ha sido perdonado. Y así como Dios lo perdonó a él debe tener la capacidad de perdonar. Dice, y este es un imperativo en tiempo presente, indicando que debe ser una práctica constante en mi vida. Todo el tiempo. Porque mire, todo el tiempo nos vamos a ofender.
El que no ofende en palabra, el que no ofende en hecho, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y es necesario practicar entre nosotros el amor y el perdón. Dice, estos son los mandamientos positivos y continuos que agradan al Espíritu, edifican la comunión entre los santos y mire que, lo más importante, el tercer punto, y atrae a los inconversos. Porque cuando un inconverso viene y ve la comunión entre los hermanos, dice, wow, qué bonito se llevan los hermanos. Pero entra aquí y ve que nos estamos como los Gálatas. No, dice, para ser como esos, para ser como ellos, dice. No, yo conocí un hermano, bueno, no es, bueno, por fe creo que ahora sí es hermano. Pero él vivía a la par de unos cristianos. Dice, entonces ve, andábamos tocando puertas, evangelizando. Dice, ¿y ustedes, dice, de qué religión son? Pues somos evangélicos, cristianos. Le venimos a hablar de Jesucristo. Dice, ¿y a qué iglesia van? Ya, le dijimos. Dice, ¿pero no van a la misma que van mis vecinos? Pues yo creo que en la iglesia donde van ellos, dice, ya no les dicen nada. No, hombre, dice, se acuestan en la madrugada. Dice, parecen perros y gatos. Y el domingo salen con la Biblia. Dice, quizás el pastor de ellos no les predica. Le echándole la culpa al pastor. ¿Qué culpa tiene el pastor? A ver. Expliquen. No tienen la culpa. Para nada. Ni el Señor. No, la responsabilidad es nuestra. ¿Quiere vivir agradando a Dios? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Ayer vi un video y me gustó. Y dice, todos los seres humanos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Dice, y no lo hacemos porque no queremos. Simplemente. Porque no queremos. Dice, cuida tu salud. Dice, ¿sabes que la tienes que cuidar? Sí, ¿y por qué no la cuidas? ¿Qué tan buenos los tamales? El pozole. Entonces, para terminar, hermano, le voy a leer un pasaje del apóstol Pablo que lo leyó el hermano Rigo y me gustó mucho. En 1 Corintios 13:11, y dice, el apóstol dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Es necesario, hermanos, crecer y avanzar hacia la madurez todos los días, mientras dure nuestro peregrinaje en esta tierra, porque la venida del Señor está cerca. Cuando veáis, digo el Señor, todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Bueno, eso es lo que tenía para compartirle. Espero les sea de bendición. Yo le decía al pastor, me gustaría como ponerme allá del lado de la puerta. Por cualquier cosa, salgo corriendo. A ver, gloria al Señor, hermano. Dios es bueno. Bendito sea su nombre. Poderoso, hermanos.